con la cantidad de información a la que se puede acceder ahora con un solo clic, parece que el conocimiento humano ha alcanzado un pico sin precedentes. Y de hecho, con la ayuda de fuentes que tenemos disponibles hoy en día, es posible expandir nuestros horizontes constantemente. Sin embargo, siempre ha habido algunos incidentes misteriosos en épocas pasadas, y aunque estos sucesos rara vez se mencionan y en su mayoría permanecen sin explicación, hoy queremos echar un vistazo a los capítulos más enigmáticos e inquietantes de la historia humana. Prepárate para ver documentos secretos, aventuras románticas y los experimentos más aterradores jamás vistos en la historia. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca esa campana de notificación para obtener más videos. Además, quédate hasta el número 2 para aprender algo que probablemente nunca hayas oído antes. Archivos secretos del Vaticano. ¿Qué palabras le dijo María Antonieta al Papa Pío VI poco antes de su ejecución? ¿Qué había exactamente en el documento que excluyó a Martín Lutero de la Iglesia? ¿Y de qué crímenes han sido culpables los miembros de la fe católica en los últimos años? Las respuestas a estas apasionantes preguntas históricas yacen latentes en los archivos secretos del Vaticano. La Iglesia Católica mantiene una cuidadosa vigilancia de 1.200 documentos en la oscura bóveda de hormigón reforzado, algunos de los cuales nunca se harán públicos. Esta misteriosa colección comprende alrededor de 15 millones de páginas y contienen muchos documentos que tiñen la supuesta pizarra limpia de la Iglesia con innumerables monstruosidades. Por ejemplo, la donación de Constantino, una de las mentiras más descaradas de la historia. El documento falsificado se creó en el año 800 DC y dio retrospectivamente una gran parte del Imperio Romano al Papa Silvestre I y sus sucesores. Durante muchos siglos, las afirmaciones oficiales de poder de los papas se basaron en este engaño. La existencia misma del archivo secreto del Vaticano se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Más tarde, solo a unos pocos historiadores se les permitió hurgar en los documentos legendarios. Al menos algunos archivos ahora están disponibles para fines generales de investigación, pero realmente no tenemos idea de qué puede estar oculto en estos archivos. Ha habido rumores de que algunos de los documentos almacenados en el Vaticano podrían cambiar la historia de la humanidad. Algunos sugieren que artefactos que pertenecieron a Jesucristo se almacenan en el Vaticano. Si bien esto puede ser cierto, también ha habido rumores más descabellados que afirman que algunos de los artículos que fueron saqueados del antiguo Egipto también pueden almacenarse aquí. Si bien no hay mucha evidencia que sugiera esto, ciertamente sería plausible. Otros rumores afirman que el Vaticano tiene acceso a todo tipo de conocimiento antiguo oculto que desde entonces se ha perdido con el tiempo. Sin embargo, sin un acceso completo a los archivos, es probable que nunca sepamos con certeza qué puede almacenarse allí. Archivos JFK. El intento de asesinato de John F. Kennedy puso no solo a Estados Unidos, sino prácticamente a todo el mundo en un estado de parálisis. Sin embargo, poco después de que el presidente de Estados Unidos fuera asesinado a tiros en la calle, el 22 de noviembre de 1963, las primeras voces comenzaron a poner en duda el relato oficial de los hechos. La comisión responsable en ese momento llegó a la conclusión de que Lee Harvey Oswald había planeado y llevado a cabo la emboscada por su cuenta. El propio Oswald, por otro lado, declaró su inocencia y se vio a sí mismo como víctima de un complot estatal a gran escala. El presunto asesino presidencial finalmente fue asesinado a tiros por Jack Ruby cuando estaba a punto de ser trasladado a la prisión estatal de Dallas. Los llamados archivos JFK podrían ayudar a revelar los verdaderos antecedentes del terrible ataque. El problema es que los archivos relacionados con el asesinato de Kennedy se mantienen bajo llave. Solo se han revelado unos pocos documentos clave a lo largo de los años, y gran parte de estos documentos han sido redactados. Varias inconsistencias entre el relato oficial y varios relatos de testigos oculares dan lugar a las teorías de conspiración más controvertidas. Por ejemplo, algunos estadounidenses
creen que el asesinato del presidente fue planeado por la CIA. Además, muchos investigadores consideran simplemente imposible que Lee Harvey Oswald haya llevado a cabo el acto solo. Antes de que Donald Trump decidiera hace unos años publicar al menos unas partes de los archivos JFK, sus asesores le aconsejaron que hiciera revisar los archivos relevantes de antemano y que mantuviera ciertos pasajes secretos. Hoy, todos estos años después, los detalles del asesinato de Kennedy se desconocen en gran medida. Hubiera habido una pletora de razones para que Kennedy hubiera sido perseguido, así como una gran cantidad de personas que querían verlo muerto. Sin embargo, sin que se revelen estos documentos, es posible que nunca sepamos la verdadera razón detrás del asesinato de Kennedy. La reina asiria. La historia de Samuramad, una reina asiria, da lugar a especulaciones salvajes. Los historiadores suponen que la esposa del poderoso gobernante Samsi-Adad V tuvo una influencia mayor en la política del imperio asirio que el propio rey. Se dice que Samuramad obtuvo el control exclusivo del estado del Antiguo Oriente por años, y esto habría sido en un momento en que la idea de que una mujer fuera una líder poderosa habría sido prácticamente inaudita. Por lo tanto, los expertos discuten hasta el día de hoy sobre si Samuramad realmente fue la única gobernante del reino, o si ella habría estado a cargo de las finanzas de dicho reino. Lo que es seguro es que pronto se desarrolló un culto en torno a Samuramad. La gobernante venerada por la población se convirtió en objeto de innumerables cuentos y leyendas, de los que surgió la figura de Semiramis. Esta figura, a su vez, se decía que tenía una belleza sobrenatural y una inteligencia extraordinaria. Cuando el hijo de la reina alcanzó la mayoría de edad y finalmente ascendió al trono del imperio asirio, se dice que Samuramad alcanzó varios hitos notables. Según esto, la gobernante logró estabilizar el país y lo sacó de un estado terrible, llegando incluso a repeler los ataques de naciones hostiles y conquistar el centro de poder de los arameos. Se desconoce cómo y cuándo murió finalmente Samuramad. Además, se desconoce cómo se las arregló para convertirse en una líder sobrenatural y legendaria dentro de Asiria. Esto sigue siendo un gran misterio hasta hoy. Sally Hemings y Thomas Jefferson. ¿Cómo se relacionaron Sammy Hemings y Thomas Jefferson? Hemings fue originalmente la esclava de Martha Wiles, la esposa de Jefferson. Después de la muerte de la esposa del futuro presidente de los Estados Unidos, se dice que Thomas Jefferson entabló una relación amorosa con su esclava. Rápidamente surgieron los primeros rumores de un hijo del político y esta supuesta esclava. Una investigación posterior descubrió una cámara oculta en la propiedad de Jefferson que podría haber sido el lugar del nacimiento de sus hijos ilegítimos. El análisis de ADN llevado a cabo en 1990 reveló que uno de los hijos de Sally Hemings era sin duda descendiente de Thomas Jefferson. Por lo tanto, parece razonable concluir que el líder de Estado era de hecho el padre de los hijos de Sally. Esto también está respaldado por el hecho de que Jefferson liberó a los hijos de Sally de la esclavitud, pero mantuvo al resto de sus esclavos en cautiverio. Otra versión de esta historia se basa en el hecho de que no fue Thomas Jefferson sino su hermano quien tuvo la relación amorosa prohibida con la esclava. Pero incluso si el futuro presidente de Estados Unidos fuera en realidad el padre de los hijos de Sally Hemings, no está claro cómo los dos estaban realmente conectados. Además de la idea de que la relación entre los dos se basaba realmente en el amor mutuo, también existe la versión en la que Jefferson prácticamente obligó a Sally, mucho más joven, a tener la aventura. ¿Cuántos hijos se supone que concibieron los dos? También es un misterio sin resolver. El número de críos presuntamente varía entre 4 y 6. Todos estos años después, no sabemos con certeza si Thomas Jefferson fue simplemente un hombre que se enamoró de una de sus esclavas o si fue un monstruo salvaje que obligó a sus esclavas en contra de su voluntad de la manera más vil posible. Cualquiera sea la verdad, es muy probable que nunca lo sepamos con certeza. 31. Unidad 731. Durante su existencia, la Unidad 731 llevó a cabo los experimentos humanos más terroríficos de la historia. En detalle, era una instalación secreta del ejército japonés que operó en la entonces ocupada Manchuria entre 1930 y 1940.
Se considera un hecho que los integrantes de la Unidad 731 cometieron innumerables atrocidades contra los habitantes. Una de las terribles actividades llevadas a cabo por la instalación secreta fue el uso de bacterias de la peste. Los efectos de las granadas en las personas también se probaron como parte de los experimentos. Además, los sujetos involuntarios fueron expuestos a experimentos de hipotermia, armas biológicas y epidemias de anthrax inducidas deliberadamente. Se cree que al menos 3.500 personas murieron como resultado de las atrocidades. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los ocupantes victoriosos destruyeron algunas de las instalaciones de la Unidad 731. Sin embargo, en el proceso se liberaron accidentalmente ratas infectadas con la peste, lo que en algunas provincias chinas provocó una epidemia con más de 20.000 fallecidos. La organización secreta probablemente tenía hasta 3.000 miembros. Algunos funcionarios de menor rango no lograron huir a Japón a tiempo después de que terminó la guerra y fueron llevados ante la justicia. En lugar de condenar las atrocidades de la unidad y alejarse de los horribles experimentos llevados a cabo por ella, Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron un camino completamente diferente. De hecho, Estados Unidos adquirió la investigación de la unidad para usarla en el desarrollo de sus propias armas biológicas. Los soviéticos también se beneficiaron de los informes de los prisioneros que estaban bajo el control de la 731 en ese momento. El gobierno japonés trató de encubrir los crímenes de la organización secreta por muchas décadas. No fue hasta el 2002 cuando el Tribunal de Distrito de Tokio reconoció públicamente y por primera vez que la Unidad 731 y los crímenes que había cometido realmente tuvieron lugar. Las víctimas no fueron compensadas a pesar de esta revelación, y no se sabe qué tipo de experimentos crueles se habrían llevado a cabo, además de los casos documentados que conocemos hasta el día de hoy. Experimento de la prisión de Stanford. Lo que comenzó como un simple experimento culminó como una de las mayores controversias de los 70s. El llamado experimento de la prisión de Stanford perseguía el objetivo de sacar a 24 estudiantes de su vida cotidiana y exponerlos a los rigores de una situación carcelaria, que sería fiel a lo que experimentaría un preso normal en Estados Unidos. Con una moneda al aire, se decidió qué participantes asumirían el papel de guardias y cuáles asumirían el papel de prisioneros. Para hacerlo lo más auténtico posible, los sujetos seleccionados fueron arrestados por policías reales en el periodo previo al experimento y luego trasladados a la prisión improvisada en el sótano de la Universidad Stanford. Los guardias tenían un margen de maniobra generoso para llevar a cabo el experimento. Eran libres de establecer sus propias reglas y tomar las medidas necesarias para mantener el orden. Después envolvieron a los presos en batas de hospital cortas y finalmente encerraron a 3 de ellos en celdas estrechas que no tenían baños. Cualquiera que quisiera abandonar el experimento necesitaba el permiso de un guardia. Además, ya no se llamaba a los presos por su nombre, sino por los números que se les dio. No pasó mucho tiempo antes de que el experimento se saliera completamente de control. Los guardias usaron extintores de incendios para reprimir un motín de prisioneros. Después a los reclusos no se les permitió ir al baño solos. En cambio, tenían que hacer sus necesidades en cubetas. También se llevaron la ropa y la cama de los presos. A medida que el comportamiento sádico de los guardias se volvió cada vez más extremo y los reclusos ya no podían soportar el inmenso estrés, el experimento tuvo que terminar después de solo 6 días. Originalmente se planeó para una duración de 2 semanas. Si bien las prisiones actuales se mantienen bajo una vigilancia estricta, estos proyectos demostraron que cuando se les deja solos, los guardias pueden perder el control y eventualmente abusarán de los prisioneros que juraron proteger y defender. Si los guardias fueron capaces de hacer tal cosa en un entorno controlado, imagínate lo que podrían hacer a puerta cerrada, especialmente en los años anteriores a que la tecnología y las cámaras de seguridad hubieran ayudado a vigilarlos muy de cerca. Muchos creen que cuando te sentencian a prisión, renuncias a tus derechos y mereces cualquier castigo que te impongan tras las rejas. Sin embargo, tenemos que recordar que si bien los presos han roto la ley, siguen siendo humanos y todavía merecen ser tratados justamente. ¿Cuál es tu opinión sobre los casos que cubrimos el día de hoy? Cuéntanoslo en los comentarios.
Además, si te gustó este video, asegúrate de presionar el botón de me gusta y activa la campana de notificación para ver más videos.